Mi esposo le creyó a su hermana cuando ella dijo que yo había dejado de ser doctora. Su mentira hizo que él me borrara de su vida durante 5 años. El mes pasado, su hermana fue llevada de urgencia a la sala de emergencias. Cuando entró su médico tratante, mi esposo se puso pálido. Mi nombre es Harper Collins y, hace 5 años, mi esposo me borró de su vida debido a una mentira que nunca se molestó en cuestionar. Según su hermana, yo había dejado de ser doctora. Según ella, yo había estado fingiendo trabajar en el hospital mientras ocultaba secretamente la verdad a todos. Ella incluso le mostró pruebas, capturas de pantalla, mensajes y una historia cuidadosamente organizada para hacerme parecer una fraude. Mi esposo creyó cada palabra. En cuestión de días, dejó de responder a mis llamadas. En cuestión de semanas, nuestro matrimonio había terminado. Durante 5 años, dejé de ser una esposa. Para su familia, me convertí en la mujer que mintió sobre toda su carrera. Pero la vida tiene un extraño sentido de la oportunidad porque, el mes pasado, su hermana fue llevada de urgencia a la sala de emergencias en medio de la noche. El hospital llamó al médico adjunto. Y cuando entré en esa habitación con una bata blanca, mi esposo me miró como si los últimos 5 años se hubieran hecho añicos frente a él. Hace 5 años, mi vida parecía ordinaria, ocupada y agotadora, pero ordinaria en la forma en que las personas que trabajan en medicina lo entienden. Estaba terminando mi residencia en el Centro Médico Saint Mary en Chicago, sobreviviendo con muy poco sueño y demasiado café de la cafetería. Mis días se desdibujaban entre rondas, expedientes, llamadas nocturnas y la presión constante de saber que la salud de alguien podía depender de las decisiones tomadas en segundos. A pesar de todo, creía que tenía una vida estable esperándome en casa. Mi esposo, Daniel Parker, solía recibirme en la puerta cuando regresaba de los turnos nocturnos. Parece que has peleado en una guerra, decía él, riendo a medias mientras me entregaba una taza de té. Casi, respondía yo. Departamento de emergencias en una noche de viernes. Daniel trabajaba en finanzas en el centro de la ciudad. Su vida se basaba en hojas de cálculo e informes trimestrales, mientras que la mía giraba en torno a expedientes de pacientes y localizadores, pero de alguna manera funcionaba. Al menos eso era lo que yo pensaba. La única persona que nunca pareció sentirse cómoda conmigo fue la hermana mayor de Daniel, Emily Parker. Emily tenía el tipo de personalidad que la gente describía como magnética. Podía entrar en una habitación e inmediatamente convertirse en el centro de atención. Dirigía la mercadotecnia para una empresa de tecnología de tamaño mediano y le encantaba contar historias sobre los acuerdos que cerraba o los clientes a los que impresionaba. En las reuniones familiares, todos la escuchaban, especialmente Daniel. Intenté llevarme bien con ella al principio. Realmente lo hice. Pero hubo pequeños momentos, silenciosos, que dejaron claro que ella no me veía de la misma manera. En un día de acción de gracias, mientras Daniel ayudaba a su madre en la cocina, Emily se inclinó hacia mí a través de la mesa del comedor. Entonces, dijo ella a la ligera, agitando su copa de vino. ¿Sigues fingiendo que disfrutas la vida en el hospital? Fruncí el ceño. No estoy fingiendo. Ella me dedicó una sonrisa lenta. No tienes que convencerme. No entendí lo que quiso decir. En ese momento, asumí que era solo otro de esos comentarios extraños que hace la gente cuando se siente insegura acerca de alguien con una carrera diferente. Por eso, lo ignoré. Pero mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de algo importante. Emily no solo estaba haciendo bromas. Me estaba estudiando, observando y recopilando detalles. ¿Cuántas horas estás trabajando ahora?, preguntó otra noche durante la cena. Demasiadas, dije, riendo con cansancio. ¿Por qué departamento estás rotando? Medicina de emergencia. Ella asintió pensativamente. ¿Y todavía planeas convertirte en médico adjunto después de la residencia? Por supuesto. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Eso es impresionante. Debería haber sonado como un cumplido, pero algo en su tono hizo que se me encogiera el estómago. Daniel nunca lo notó. O si lo hizo, no pensó que importara. Emily puede ser intensa a veces, me dijo una vez cuando lo mencioné. Simplemente es competitiva. Competitiva. Esa palabra no me molestó en aquel entonces,
pero 5 años después, me daría cuenta de que describía algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Porque la competencia significa querer ganar. Emily quería algo completamente distinto. Quería asegurarse de que yo perdiera. Y cuando la mentira finalmente apareció, no surgió de la nada. Provino de meses de preparación cuidadosa, pequeñas preguntas, observaciones silenciosas y conversaciones que yo creía inofensivas. No lo sabía todavía, pero los cimientos de mi vida ya estaban siendo desmantelados silenciosamente. Y la persona que creería la mentira más rápido fue el hombre que prometió que me amaba. La noche en que mi vida se desmoronó comenzó como cualquier otro turno. Era cerca de la medianoche en el centro médico Saint Mary y el departamento de emergencias finalmente se había calmado. El caos de la noche, con pacientes llegando uno tras otro, enfermeras gritando actualizaciones y monitores pitando, se había desvanecido en un raro momento de tranquilidad. Me senté en la cafetería del hospital con una taza de café de papel que ya se había enfriado. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era Daniel. Sonreí automáticamente y contesté. Hola, dije suavemente. ¿Todavía estás despierto? Pero el silencio del otro lado se sintió mal. Harper, dijo Daniel finalmente. Su voz era plana, demasiado calmada. ¿Hay algo que quieras decirme? Mi pecho se apretó. ¿A qué te refieres? Otra pausa. Luego dijo las palabras que lo cambiarían todo. Hablé con Emily hoy. Me recliné en mi silla. De acuerdo. Y ella me contó algo interesante. La forma en que lo dijo hizo que mi estómago se revolviera. Daniel, dije lentamente. ¿De qué estás hablando? Dijo que dejaste la escuela de medicina hace meses. Por un momento, pensé que lo había escuchado mal. ¿Qué? Dijo que abandonaste, continuó él, con la voz tensándose. ¿Qué has estado fingiendo que vas a trabajar mientras en realidad haces otra cosa? Mi cerebro luchó por procesar la frase. Eso ni siquiera tiene sentido, dije. Eso fue lo que dije al principio. Al principio, sí. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. ¿Qué cambió? Al parecer, Emily había ido a la oficina de Daniel esa tarde. Según él, ella se veía preocupada, inquieta, como alguien que lleva un secreto que no quiere compartir. Dijo que no quería involucrarse, explicó Daniel, pero no podía seguir viendo cómo engañabas a todos. Sentí un peso frío instalarse en mi estómago. ¿Engañar? Ella me mostró mensajes. ¿Qué mensajes? Mensajes entre tú y una amiga. Mi mente saltó inmediatamente a algo. 3 meses antes, había intercambiado mensajes de texto con mi colega, la doctora Laura Bennett, sobre tomar un descanso temporal de investigación durante una rotación difícil. Emily debió haber visto eso de alguna manera. Pero esos mensajes nunca decían que dejé la medicina. Daniel, dije cuidadosamente. Esos mensajes no significan lo que piensas. Son bastante claros, Harper. No, no lo son. Ella también me mostró capturas de pantalla tuyas hablando sobre estar agotada de la medicina. Eso es normal, dije, elevando ligeramente la voz. Cada residente se queja del agotamiento. No de esa manera. Me presioné la mano contra la frente. Daniel, por favor, escúchame. Pero algo en su tono ya había cambiado. El hombre que solía esperarme despierto después de los turnos nocturnos se había ido. En su lugar había alguien distante y desconfiado. ¿Sabes cuál es la peor parte?, dijo en voz baja. ¿Qué? Que te defendí. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Le dije a Emily que estaba equivocada. Que mi esposa nunca mentiría sobre algo como esto. Es porque ella está equivocada. Entonces explica los mensajes. Acabo de hacerlo. El silencio llenó la línea. Luego Daniel dijo algo que nunca olvidaré. Harper, no puedo estar casado con alguien que miente sobre toda su carrera. Las palabras me golpearon como un muro. No estoy mintiendo. Eso es lo que todos dicen. Daniel, ni siquiera me estás dando la oportunidad de explicarte. Te di la oportunidad justo ahora. No, me diste acusaciones.
Otra pausa. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba cansada. Necesito espacio. Daniel, hablo en serio. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Espacio por cuánto tiempo? No lo sé. Estás terminando nuestro matrimonio por una historia que te contó tu hermana. No es solo una historia. Entonces llama al hospital, dije rápidamente. Llama al programa de residencia. Pregúntales si trabajo allí. Él no respondió. Daniel, insistí. Finalmente, habló. Emily dijo que dirías eso. Mi pecho se apretó. ¿Qué? Dijo que tendrías una excusa lista. Eso no es una excusa. ¿Es la verdad? Pero pude escuchar la finalidad filtrándose en su voz. No puedo hacer esto esta noche. Daniel, por favor. La línea quedó en silencio. Miré la pantalla. Llamada finalizada. Intenté llamarlo de nuevo inmediatamente. Directo al buzón de voz. Otra vez. Luego una tercera vez. Esta vez la llamada ni siquiera sonó. Apareció un mensaje en mi pantalla. Llamada fallida. Él había bloqueado mi número. Me quedé sentada en la cafetería vacía, mirando el teléfono en mi mano. A mi alrededor, el personal del hospital se movía por el pasillo como si nada hubiera pasado. Una enfermera se rió de algo que alguien dijo. Una máquina expendedora zumbaba silenciosamente. La vida continuaba, pero mi matrimonio acababa de terminar en una conversación que duró menos de 10 minutos. Y la peor parte fue que Daniel ni siquiera me había hecho una sola pregunta real. Ya había decidido la respuesta porque alguien en quien confiaba más que en mí le había contado una historia mejor. A la mañana siguiente, me dije a mí misma que la situación era temporal. Daniel se había alterado antes. Habíamos discutido por cosas pequeñas como finanzas o horarios de trabajo. Todas las parejas lo hacen. Así que me convencí de que esto era solo otro malentendido, algo que pasaría una vez que él se calmara. Le envié un mensaje. Daniel, por favor llámame. Ha habido un malentendido. Sin respuesta. Una hora después, envié otro. Puedes contactar a mi coordinador de residencia si quieres pruebas de que sigo trabajando. Aún nada. Por la tarde, me di cuenta de que algo andaba muy mal. Intenté llamar de nuevo. El teléfono ni siquiera sonó. Bloqueada. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de bajar lentamente el teléfono. Está bien, me susurré a mí misma. Esto tiene solución. Al menos eso pensaba. Así que empecé a hacer lo que cualquier persona razonable haría cuando la verdad ha sido distorsionada. Reuní pruebas. Le envié a Daniel copias de mi horario del hospital por correo electrónico. Adjunté una carta de mi programa de residencia confirmando mi posición. Incluso incluí la información de contacto del supervisor de mi departamento. Luego esperé. Pasó un día, luego 2, luego 5. Sin respuesta. Me dije a mí misma que debía estar ocupado. Pero en el fondo sabía la verdad. No estaba ocupado. Simplemente no los estaba leyendo. Una semana después, recibí una notificación de correo electrónico. Por un momento, mi corazón saltó. Pero cuando lo abrí, el mensaje contenía solo una línea. Aviso legal, solicitud de divorcio. Leí la frase 3 veces antes de que tuviera sentido. Mis manos empezaron a temblar. Divorcio. Así de simple, sin conversación, sin reunión, sin intento de verificar la verdad. Él ya había tomado su decisión. Me senté en el vestidor del hospital mirando el correo electrónico mientras las luces fluorescentes zumbaban sobre mí. 5 años juntos, 2 años de matrimonio, y había terminado con un documento legal enviado a través de un abogado. Más tarde esa noche, llamé a la única persona que podría saber qué estaba pasando. Emily, respondió ella al tercer timbrazo. Hola. Su voz sonaba tranquila, casi alegre. Emily, dije, tratando de mantener mi voz firme. ¿Qué le dijiste a Daniel? Una breve pausa. Luego suspiró suavemente. Harper,
No quería que las cosas sucedieran así. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. Eso es interesante, dije en voz baja, porque la verdad sería muy fácil de confirmar. Estás alterada, respondió ella suavemente. Lo entiendo. No, dije, no lo entiendes. Simplemente no podía ver cómo lastimaban a mi hermano. ¿Lastimado por qué? Por alguien que finge ser algo que no es. Mi corazón latía con fuerza. Emily, trabajo en Saint Mary. Estoy literalmente en el hospital en este momento. Entonces, ¿por qué estabas enviando mensajes sobre renunciar? No iba a renunciar, Harper, dijo ella gentilmente. No tienes que seguir mintiendo. Esa frase cayó como agua helada. Manipulaste esos mensajes, dije. No manipulé nada. Distorsionaste el significado. Le mostré a Daniel exactamente lo que escribiste. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Por qué estás haciendo esto? Hubo silencio en la línea. Luego Emily volvió a hablar, con voz más suave. Ibas a romperle el corazón tarde o temprano. ¿Qué? ¿Te importaba más tu carrera que él? Eso no es verdad. Tal vez no para ti, dijo ella, pero yo lo vi. Su tono era tan calmado, tan seguro, como si creyera cada palabra, o al menos quisiera que yo creyera que ella lo hacía. Destruiste mi matrimonio, dije en voz baja. No, respondió ella, tú misma lo hiciste. Luego colgó. Me quedé mirando el teléfono, atónita. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente cambió. Durante días, había estado tratando de arreglar la situación, tratando de probar la verdad, tratando de convencer a personas que ya habían decidido no escuchar. Pero de repente, entendí algo. Si alguien elige creer una mentira, las pruebas no importan. Porque la mentira es más fácil. Se ajusta a la historia que ya quieren creer. 3 semanas después, llegaron los papeles del divorcio. Los firmé sin discutir. No porque estuviera de acuerdo, sino porque finalmente me di cuenta de algo importante. Un matrimonio basado en la confianza no puede sobrevivir cuando una persona se niega a escuchar la verdad. Y si Daniel le creía a su hermana más que a su esposa, entonces nuestro matrimonio ya había terminado mucho antes de esa llamada telefónica. Así que firmé los papeles. Y luego hice lo único que quedaba por hacer. Volví a trabajar. Porque si no podía salvar mi matrimonio, todavía estaba decidida a salvar lo único que nadie podía quitarme, mi futuro. El primer año después del divorcio se sintió como caminar a través de la niebla. Me despertaba, iba al hospital, trabajaba turnos de 12 horas y regresaba a un apartamento silencioso que todavía olía ligeramente a la vida que solía tener. Durante mucho tiempo, evité pensar en Daniel. No porque no doliera, sino porque si dejaba de moverme, aunque fuera por un momento, temía que el peso de todo finalmente me alcanzara. La formación médica no se detiene por un corazón roto. Los pacientes siguen llegando. Los monitores siguen pitando. Alguien siempre necesita ayuda. Así que hice lo que los médicos están entrenados para hacer. Me concentré en la siguiente tarea frente a mí. Doctora Collins, decía una enfermera, entrando en la habitación. La necesitamos en el examen 3. Y yo asentía, me lavaba las manos y volvía a entrar en el caos controlado del departamento de emergencias. Dentro de esas paredes del hospital, mi vida tenía sentido. Fuera de ellas, todo se sentía incierto. Pero lentamente, algo cambió. Cuanto más trabajaba, más segura me sentía. Empecé a notar cómo los residentes más jóvenes me miraban durante los casos difíciles. Una noche, durante un turno particularmente complicado, una nueva pasante llamada Rachel me llevó a un lado. ¿Cómo te mantienes calmada?, preguntó. ¿Calmada sobre qué? Sobre todo esto, dijo ella, señalando hacia la concurrida sala de emergencias. Lo pensé por un momento. Te concentras en el siguiente paso, dije. No en toda la montaña. Ella asintió pensativamente. Me di cuenta entonces de que, en algún momento del camino, había dejado de sentirme como alguien que intentaba sobrevivir a la medicina. Me había convertido en alguien que pertenecía a ella. 2 años después del divorcio,
Terminé mi residencia. La ceremonia de graduación fue pequeña pero significativa. Mis colegas vitorearon. El director de mi programa me estrechó la mano. «Te has ganado esto, Harper», dijo afectuosamente. De pie allí en ese auditorio, sosteniendo mi certificado, debería haber sentido nada más que orgullo. Pero todavía había una silla vacía en la parte de atrás de la sala donde alguien más debería haber estado. Daniel una vez prometió que estaría allí. No me permití pensar en eso. En su lugar, seguí avanzando. Acepté una posición como médico adjunto en medicina de emergencia en el Hospital Universitario Lakeshore. El trabajo era exigente, pero era exactamente lo que había soñado cuando decidí convertirme en doctora por primera vez. Mis nuevos colegas me dieron la bienvenida rápidamente. Uno de ellos, el doctor Marcus Hill, solía bromear durante los turnos nocturnos. «¿Sabes lo que me gusta de trabajar contigo, Harper?», dijo una noche mientras revisaba los expedientes de los pacientes. «¿Qué?». «Que nunca entras en pánico». Me reí. «Eso es porque entro en pánico por dentro». «Bien», dijo él. «Mientras el exterior parezca calmado». Gradualmente, mi vida se expandió más allá del hospital nuevamente. Hice nuevos amigos. Comencé a correr a lo largo del lago por las mañanas. Incluso adopté a un cobrador dorado llamado Atlas, quien me saludaba en la puerta cada noche como si acabara de regresar de una aventura épica. Pero incluso mientras mi vida se estabilizaba, todavía había momentos en los que el pasado resurgía inesperadamente. A veces sucedía durante las noches tranquilas cuando la ciudad fuera de la ventana de mi apartamento se quedaba en silencio. Otras veces sucedía durante los días festivos. Veía familias reunidas en las salas de espera de los hospitales, padres consolando a sus hijos, cónyuges tomados de la mano, y un pequeño dolor aparecía en algún lugar de mi pecho. No era ira, solo la extraña comprensión de que las personas que una vez me conocieron también habían creído la peor versión posible de mí sin dudarlo. Nunca volví a contactar a Daniel y él nunca volvió a contactarme. Hasta donde yo sabía, él había seguido adelante con su vida. Emily probablemente también. Durante un tiempo, me pregunté si la verdad saldría a la luz alguna vez. Pero finalmente, dejó de importarme porque algo importante había sucedido durante esos 5 años. Había reconstruido mi vida pieza por pieza, no a través de la venganza, no demostrando que nadie estaba equivocado, sino simplemente continuando presentándome cada día y haciendo el trabajo que importaba. Para cuando llegó el 5.º año, ya no era la mujer de la que Daniel se había alejado. Era alguien más fuerte, alguien más firme, alguien que no necesitaba la aprobación de nadie para saber quién era. Y pensé que ese capítulo de mi vida estaba permanentemente cerrado hasta la noche en que el localizador de emergencia sonó y el pasado regresó directamente a mi hospital. Habían pasado 5 años desde la última vez que escuché la voz de Daniel. Para entonces, mi vida seguía un ritmo que yo entendía. Largos turnos de hospital, carreras temprano en la mañana a lo largo del lago, noches tranquilas en casa con Atlas dormido a mis pies. La mayoría de las noches en el departamento de emergencias seguían el mismo patrón impredecible. Momentos de calma interrumpidos repentinamente por la urgencia. Pero la noche en que todo cambió comenzó extrañamente tranquila. Eran poco después de las 2 de la mañana en el Hospital Universitario Lakeshore. Las luces del departamento de emergencias zumbaban suavemente y el personal nocturno se movía por los pasillos con la eficiencia silenciosa que proviene de años de experiencia. Estaba revisando expedientes en la estación de enfermeras cuando mi localizador vibró. Ingreso de emergencia, paciente femenina, aproximadamente 30 años. Dolor abdominal severo, tiempo estimado de llegada en 6 minutos. Me puse de pie de inmediato. Habitación 4, le dije al equipo. Una enfermera llamada Linda asintió y comenzó a preparar la habitación. Otro residente, el doctor Kevin Brooks, revisó la información preliminar de ingreso en la tableta. Parece que la ambulancia la trae del lado norte, dijo. ¿Signos vitales?, pregunté. Inestables, pero responde. Entré en el área de trauma y comencé a ponerme los guantes. Momentos como estos siempre agudizan la concentración. Los pensamientos personales desaparecen. Todo se vuelve simple: evaluar, estabilizar, tratar. Las puertas de la ambulancia se abrieron minutos después.
Los paramédicos entraron rápidamente con la paciente. Está consciente pero desorientada, informó uno de ellos. Los síntomas comenzaron repentinamente hace unos 30 minutos. Me acerqué a la camilla. El rostro de la paciente estaba parcialmente girado lejos de mí. Su cabello estaba desordenado, su respiración desigual. Pongámosla en el monitor, dije. Linda ajustó el equipo mientras yo buscaba el expediente de la paciente. Entonces vi el nombre, Emily Parker. Por un segundo, la habitación pareció anormalmente silenciosa. El nombre estaba en la pantalla de la tableta como algo sacado del pasado. No lo había escuchado en 5 años. Doctora, dijo Linda, notando mi pausa. Pestañé. Estoy bien, dije con calma. Pero por dentro, mi mente iba a 1000 por hora. Emily Parker, la hermana de Daniel, la mujer cuya mentira había terminado con mi matrimonio. La mujer que había convencido a toda una familia de que yo era un fraude. Y ahora ella estaba acostada en una cama de hospital frente a mí. Los signos vitales están cayendo ligeramente, dijo Kevin. Deseché el pensamiento. Lo que fuera que hubiera pasado entre nosotras hace años no importaba aquí. En esta habitación, yo no era Harper, la exesposa. Yo era la doctora Harper Collins, médico adjunto. Hagamos diagnósticos completos, dije. Análisis de sangre, imágenes, y sigamos monitoreando su respiración. El equipo se movió rápidamente. Fue entonces cuando las puertas de la sala de emergencias se abrieron de nuevo. 2 personas entraron corriendo, sin aliento y aterrorizadas. No tuve que darme la vuelta para saber quiénes eran. Pero cuando lo hice, la vista todavía se sentía irreal. Daniel y su madre. Daniel parecía mayor de lo que recordaba. Su cabello estaba un poco más ralo y la postura segura que una vez conocí parecía reemplazada por algo tenso y preocupado. Corrió hacia el mostrador de enfermeras. ¿Dónde está ella?, exigió. La enfermera señaló hacia el área de trauma. La estamos atendiendo ahora. Daniel dio un paso adelante rápidamente. ¿Quién es el médico a cargo? Linda señaló en mi dirección. La médico adjunta está justo allí. Daniel se dio la vuelta. Al principio, su expresión no mostraba nada más que urgencia. Luego, el reconocimiento lo golpeó. Sus pasos se ralentizaron, sus ojos se agrandaron. Harper. La forma en que dijo mi nombre hizo que sonara como si estuviera viendo a alguien que no debería existir. Por un momento, ninguno de los dos habló. La habitación a nuestro alrededor seguía moviéndose, las máquinas pitando, el personal pasando, pero el espacio entre nosotros se sentía completamente inmóvil. Me ajusté los guantes con calma. Sí, dije. Soy la médico adjunta esta noche. Detrás de nosotros, Emily se movió ligeramente en la cama del hospital. Sus ojos se abrieron a medias. Cuando se enfocó en mi rostro, la confusión parpadeó en su expresión. Luego, algo más oscuro la reemplazó. Conmoción. Harper. Su voz era débil. ¿Eres doctora? Sostuve su mirada con firmeza. Pero antes de que pudiera responder, Daniel volvió a hablar. ¿Trabajas aquí? Su voz sonaba casi hueca. Sí, respondí simplemente. Pero Emily dijo, sé lo que Emily dijo. Esa frase quedó suspendida en el aire. Daniel me miró a mí, luego a su hermana y de nuevo a mí, como si tratara de entender cómo los últimos 5 años habían dejado de tener sentido de repente. La verdad estaba de pie justo frente a él. Y por primera vez desde la noche de esa llamada telefónica, no tenía forma de ignorarla. Durante unos segundos, la sala de emergencias se sintió inusualmente silenciosa. No porque las máquinas se hubieran detenido o las enfermeras hubieran hecho una pausa, sino porque algo más pesado había entrado en la habitación, la realidad. Daniel me miraba como alguien que intenta resolver un rompecabezas que acaba de reorganizarse solo. ¿Realmente estás trabajando aquí?, preguntó de nuevo. No levanté la voz. He estado trabajando en medicina de emergencia durante varios años. Emily se movió ligeramente en la cama del hospital, claramente incómoda, pero lo suficientemente alerta como para seguir la conversación.
Sus ojos se movieron de mi bata blanca a la identificación del hospital sujeta a mi pecho, doctora Harper Collins, médico adjunto. El color desapareció de su rostro. Esto no tiene sentido, dijo Daniel en voz baja. Linda, de pie a mi lado, nos miró a ambos. Doctora Collins, preguntó con cuidado. Asentí una vez. Continúe con el protocolo de observación, dije con calma. Mantengamos la habitación en silencio para la paciente. El personal reanudó su trabajo, pero la tensión en la habitación no había desaparecido. Simplemente había cambiado de forma. Daniel dio un paso más hacia mí. Harper. Emily dijo, ¿dejaste la medicina? Crucé los brazos relajadamente, manteniendo mi voz firme. Ella también dijo que mentí sobre mi carrera. Él parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Por primera vez desde que lo conocí, Daniel parecía inseguro. Emily intentó incorporarse un poco. Daniel, dijo rápidamente, con voz débil pero urgente. No entiendes lo que está pasando. Me giré hacia ella. Tienes razón, dije uniformemente. Él no lo entiende. Esa frase hizo que toda la habitación se quedara inmóvil. Los ojos de Emily brillaron con algo que reconocí de inmediato, cálculo. Era la misma expresión que había tenido años atrás en la mesa del comedor. La misma mirada que había tenido durante esa llamada telefónica cuando mi matrimonio terminó. Harper, dijo lentamente, forzando una sonrisa débil. Creo que ha habido una confusión. Incliné un poco la cabeza. ¿Confusión? Sí, continuó rápidamente. Cuando hablé con Daniel hace años, malentendí algo. Daniel frunció el ceño. ¿Malentendiste? Pensé que Harper había dejado el programa, dijo ella. La explicación sonaba ensayada, demasiado fluida. La observé cuidadosamente. Le dijiste que fabriqué toda mi carrera, dije. Emily se veía incómoda. Estaba preocupada por mi hermano. ¿Estabas preocupada?, repetí. Sí, lo suficientemente preocupada como para decirle que estaba fingiendo ser doctora. Daniel nos miró a ambas. Emily, me dijiste que Harper había abandonado meses antes. Emily vaciló. Podría haber malinterpretado los mensajes. El silencio se extendió por la habitación. Pude ver a Daniel repasando lentamente el pasado en su mente. Cada discusión, cada acusación, cada momento en que se había negado a escucharme. El problema ya no era un malentendido. El problema era la confianza. Y la confianza no se derrumba por una frase. Se derrumba porque alguien decide no verificar la verdad. Daniel, dijo Emily de repente, con la voz temblando ligeramente. Este no es el momento para esta conversación. Señaló débilmente hacia las máquinas. Todavía soy una paciente aquí. No se equivocaba. Y a pesar de todo lo que había sucedido entre nosotras, mi papel en esa habitación no había cambiado. Me acerqué a la cama y revisé el monitor. Su condición se había estabilizado. Lo peor de la emergencia había pasado. Te vas a recuperar, dije profesionalmente. Emily me miró. ¿Me estás ayudando? Ese es mi trabajo. Después de todo, este hospital trata a pacientes, dije con calma, no historias personales. Daniel se pasó una mano por el cabello. Parecía alguien que acababa de darse cuenta de que los últimos 5 años de su vida podrían haber estado construidos sobre un error. Harper, comenzó. Levanté una mano suavemente. Esta conversación puede ocurrir más tarde, dije. En ese momento, lo único que importaba era la paciente. Pero mientras me alejaba de la cama, vi la expresión en el rostro de Daniel, conmoción, arrepentimiento y la lenta comprensión de que la mentira que había creído durante 5 años acababa de colapsar frente a él. Y esta vez, no quedaba ninguna historia tras la cual esconderse. Emily permaneció en el hospital durante 2 días más. Su condición mejoró rápidamente una vez que los médicos estabilizaron sus síntomas. El equipo médico realizó varias pruebas, ajustó su plan de tratamiento, y para la segunda tarde, estaba sentada en la cama, luciendo mucho más fuerte que la noche en que llegó. Pero la verdadera tensión en el hospital no era médica. Era emocional.
La voz corre silenciosamente en los hospitales, especialmente cuando sucede algo inusual. Varias enfermeras habían notado el momento en que Daniel me reconoció. Algunos residentes habían escuchado partes de la conversación. Nadie hizo preguntas directas, pero la atmósfera alrededor de la situación se sentía cargada de curiosidad. Aún así, mantuve todo profesional. Emily era una paciente. Nada más. En el tercer día, sin embargo, Daniel preguntó si podíamos hablar. Acababa de terminar de revisar los expedientes de los pacientes cuando se me acercó en el pasillo, fuera de la cafetería del hospital. Harper, dijo en voz baja. Me detuve. Se sintió extraño escuchar mi nombre en su voz de nuevo después de 5 años. ¿Tienes un minuto? Estudié su rostro por un momento. Daniel se veía diferente al hombre con el que una vez me casé. No exactamente mayor, sino más inseguro. La confianza que solía llevar con tanta facilidad había sido reemplazada por algo más pesado. Está bien, dije. Entramos en la cafetería y nos sentamos en una pequeña mesa cerca de la ventana. El sol de la tarde se reflejaba en el lago afuera, llenando la sala con una luz cálida. Durante un rato, Daniel no habló. Se miraba las manos como si estuviera ensayando una frase que se negaba a salir correctamente. Finalmente, exhaló. Te debo una disculpa. No respondí de inmediato. Las disculpas pueden significar muchas cosas. A veces significan que alguien realmente entiende el daño que causó. Otras veces, simplemente significan que alguien se siente incómodo con las consecuencias. Debería haberte escuchado, continuó. Deberías haberlo hecho, respondí con calma. Él asintió lentamente. Cuando Emily me dijo esas cosas, pensé que me estaba protegiendo. ¿De qué? De ser engañado. Me recliné en la silla. Y la forma más fácil de protegerte fue asumir que yo estaba mintiendo. Daniel hizo una mueca de dolor. Cuando lo dices así, eso es exactamente lo que pasó. El silencio se extendió entre nosotros. La gente a nuestro alrededor seguía bebiendo café y hablando en voz baja, completamente ajena a que 5 años de confianza rota estaban sentados en esa pequeña mesa. Daniel volvió a levantar la vista. Nunca lo comprobé, admitió. ¿A qué te refieres? Nunca llamé al hospital. Nunca contacté a tu programa. Nunca verifiqué nada de lo que dijo Emily. Eso no me sorprendió. Lo sé. Simplemente le creí. Su voz bajó aún más. Y te alejé de mí sin siquiera hacer las preguntas correctas. Por primera vez desde que nos sentamos, sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era ira, solo la confirmación silenciosa de algo que había sabido todo el tiempo. No solo me alejaste, dije. Terminaste nuestro matrimonio. Daniel tragó saliva. Lo sé. Y durante 5 años, continué, nunca intentaste contactarme de nuevo. Él vaciló. Pensé que me odiabas. Eso no te impidió creer lo peor de mí. Siguió otro silencio. Finalmente, Daniel dijo algo que hizo que toda la situación fuera más clara de lo que cualquier discusión podría haberlo sido. Confiaba en mi hermana. Asentí lentamente. Sí, confiaste en tu hermana más que en tu esposa. Él no lo negó. En ese momento, alguien entró en la cafetería detrás de nosotros. Una voz familiar habló. Daniel. Ambos nos giramos. Emily estaba cerca de la entrada. Había sido dada de alta esa tarde, pero todavía se veía pálida y cansada. La pulsera del hospital permanecía en su muñeca. Caminó lentamente hacia nuestra mesa. Necesito decir algo, dijo. Daniel frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Vine porque esta conversación debería haber ocurrido hace 5 años. Se giró hacia mí. Por primera vez desde que la conocí, Emily no se veía segura de sí misma. Se veía inquieta. Harper, dijo en voz baja. Necesito decir la verdad. Las cejas de Daniel se tensaron. ¿Qué verdad? Emily respiró hondo. Cuando te dije que Harper había dejado la medicina, no fui completamente honesta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire.
La cabeza de Daniel giró hacia ella. ¿Qué quieres decir? Vi los mensajes que ella le envió a su colega, continuó Emily. Pero no decían que renunciaba. Daniel la miró fijamente. ¿No decían eso? Emily sacudió la cabeza lentamente. Asumí que eso era lo que significaban. Eso no fue lo que me dijiste, dijo Daniel. Lo sé, Emily. Exageré, admitió ella. La sala pareció encogerse ligeramente alrededor de la mesa. La expresión de Daniel cambió de la confusión a la incredulidad. ¿Exageraste? Emily miró hacia el suelo. Pensé que Harper iba a elegir su carrera antes que a nuestra familia. Entonces, ¿me dijiste que ella mintió sobre su carrera por completo? Su silencio respondió a la pregunta. Daniel empujó su silla un poco hacia atrás. ¿Destruiste mi matrimonio porque asumiste algo? Emily levantó la vista rápidamente. No pensé que llegaría tan lejos. Me dijiste que mi esposa era una fraude. Estaba tratando de protegerte. ¿De qué?, exigió Daniel. La voz de Emily bajó. De quedar en segundo lugar. Ninguno de los dos habló. Por primera vez, su verdadero motivo era finalmente visible: celos, miedo, competencia. 5 años de daño rastreados hasta una simple inseguridad. Daniel se giró lentamente hacia mí. La comprensión en sus ojos era inconfundible. Todo lo que había creído acababa de colapsar y la verdad finalmente había hablado. 5 años demasiado tarde. La cafetería volvió a quedar en silencio después de que Emily terminó de hablar, pero ahora era un tipo de silencio diferente. 5 años de confusión acababan de colapsar en una verdad incómoda. Daniel miraba a su hermana como si ya no la reconociera. Exageraste, repitió lentamente. Emily no respondió de inmediato. Parecía más pequeña de alguna manera, sentada allí con las manos envueltas alrededor de una taza que no había tocado. Pensé que Harper se iría eventualmente, dijo en voz baja. Pensé que si sabías la verdad pronto, dolería menos. Daniel soltó una risa corta e incrédula. ¿Dolería menos? Se reclinó en su silla, sacudiendo la cabeza. Terminaste con mi matrimonio. Emily abrió la boca, pero no salió nada. Luego Daniel se giró hacia mí. Por primera vez desde que nos sentamos, me miró directamente a los ojos. No espero que me perdones, dijo. Su voz era calmada pero pesada. Debería haber confiado en ti. Debería haber hecho preguntas. Debería haber verificado lo que me dijeron. Escuché sin interrumpir. Hace 5 años, esas palabras habrían significado todo. Ahora se sentían diferentes. No sin sentido, pero ya no lo suficientemente poderosas como para cambiar el pasado. Daniel, dije suavemente. No te odio. Él pareció aliviado por un momento. Luego continué. Pero el perdón y la reconstrucción de una vida juntos no son la misma cosa. Sus hombros bajaron ligeramente mientras asimilaba las palabras. Lo entiendo, dijo en voz baja. Por primera vez desde que comenzó la conversación, no había discusión en su voz, solo aceptación. Emily nos miró nerviosamente. No quise que las cosas llegaran tan lejos, dijo. Nadie lo quiere, respondí. Pero las intenciones no borran las consecuencias. Ella asintió lentamente. Lo sé. Fuera de la ventana de la cafetería, el sol comenzaba a ponerse sobre el lago. El agua reflejaba una luz naranja suave y la gente caminaba por el sendero como en cualquier otra tarde ordinaria. La vida había continuado durante 5 años, incluso mientras la verdad esperaba silenciosamente en el fondo. Daniel finalmente se puso de pie. Lo siento, Harper. Las palabras fueron simples, pero esta vez sonaron sinceras. Espero que encuentres la felicidad, añadió. Sonreí levemente. Ya la he encontrado. Él asintió una vez y caminó hacia la salida. Emily permaneció sentada un momento más antes de levantarse también. Cuando pasó por mi mesa, vaciló. Voy a pasar mucho tiempo tratando de arreglar el daño que causé, dijo suavemente. Ese es un buen lugar para empezar, respondí. Ella asintió y siguió a su hermano fuera de la cafetería.
Me quedé allí un poco más, observando cómo el lago se oscurecía mientras la noche se asentaba sobre la ciudad. 5 años antes, había creído que perder mi matrimonio significaba perderlo todo. Pero la vida me había enseñado algo importante desde entonces: a veces, los finales más dolorosos crean espacio para un futuro más fuerte. La confianza, una vez rota, no siempre regresa. Y eso está bien, porque sanar no siempre significa restaurar el pasado. A veces, simplemente significa seguir adelante sin cargar con el peso del error de otra persona. Más tarde esa noche, regresé a casa. Atlas me saludó en la puerta con la misma energía entusiasta que mostraba cada noche, moviendo la cola como si nada en el mundo pudiera estar mal. Me reí y me arrodillé para rascarle detrás de las orejas. «Hola, amigo», dije. En la quietud de mi apartamento, me di cuenta de algo que no había entendido completamente hasta ese momento. La verdad finalmente había salido a la luz. No a través de la venganza, ni a través de la confrontación, sino a través del tiempo y de la vida que había construido mientras todos los demás creían la mentira. Reflexión final. El valor de la historia. Si hay una lección en mi historia, es esta: la verdad no siempre gana de inmediato. A veces toma años, pero las personas eventualmente revelan quiénes son a través de sus elecciones. Y si alguien está dispuesto a borrarte de su vida sin escuchar tu versión, eso dice más sobre su confianza que sobre tu honestidad. La respuesta más poderosa a la traición no es la venganza. Es construir una vida tan firme y auténtica que la verdad eventualmente hable por sí misma. Y cuando lo hace, te das cuenta de algo sorprendente: ya no necesitas la disculpa por la que una vez esperaste, porque, para entonces, ya has seguido adelante.